Muy buenos días, amados hermanos. Es muy propicia la oportunidad para dirigirme hasta ustedes, hablar con ustedes en esta mañana tan hermosa. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hay una palabra que quisiera compartir con todos ustedes, una palabra que nos va a ubicar, una palabra que nos va a direccionar, sobre todo en estos días tan difíciles que nos ha tocado vivir como iglesia, como pueblo de Dios, como familia, como gente que sirve a Dios. Y quisiera hacer uso de la palabra del Señor, la cual se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 11, versículos 22 y 23. Y leemos seguidamente de la manera siguiente. Respondiendo Jesús, le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, creyendo, Dios mío, que ella ministrará nuestras vidas, ministrará todo nuestro ser, preparándonos, oh Dios del cielo, para enfrentar situaciones, dificultades y problemas que vengan a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, esta es una palabra que le está diciendo Jesucristo en respuesta a una observación que le hizo Pedro. Vamos a usar como marco ilustrativo una acción que hizo Jesucristo donde estaban sus discípulos con él. Y es cuando se trata de la higuera que Jesucristo, a la cual él le habló. Que dice que Jesús iba pasando por un lugar con sus discípulos y a lo lejos divisó una higuera que tenía muchas hojas. Y la Biblia registra que él tenía hambre y se acercó para ver si conseguía algo allí. Pero se dio cuenta de que no había ningún fruto. La higuera pues no había cargado. Y Jesucristo, al ver esta situación, emitió unas palabras y dijo: a la higuera nunca jamás nadie coma fruto de ti. Pero se hace notar también en la palabra de Dios, en este ejemplo que vamos a usar para el mensaje que tenemos para esta mañana, dice que sus discípulos lo oyeron. Pero Jesús siguió su camino y llegó al templo, y allí pues hizo algunas cosas que, dirigido por sus padres, logró realizar y llevar a cabo. Pero inmediatamente que terminó, ellos regresaron. Y dice que al regreso, al pasar por donde estaba la higuera que Jesucristo le habló, Pedro notó que la higuera se había secado. E inmediatamente Pedro trata de llamar la atención del maestro. Y es cuando le dice Pedro al Señor: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesucristo no da detalles ni trata de explicarle a Pedro lo que sucedió. Simplemente se concentró en decirle a Pedro los textos bíblicos que acabamos de leer. Él le dijo: tened fe en Dios. En otras palabras, Pedro, esto que yo hice fue una demostración, fue una ocasión, fue un momento, una oportunidad para enseñarles una lección de lo que podemos hacer, lo que se puede hacer en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo,
¿Y por qué es que yo hice, sin explicar mucho, esto de la higuera? Lo que el Señor está tratando de decirle a Pedro es, mira Pedro, lo que yo hice, no lo hice por mí mismo simplemente, sino porque yo tengo fe en Dios. Y es lo que les estoy recomendando en este momento, tener fe en Dios. Y procede Jesucristo a declarar una porción en el versículo 23 que muchas veces no se entiende, no se comprende, pero en esta mañana lo vamos a entender y lo vamos a comprender. Jesucristo dice entonces, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mira, Pedro, lo que yo hice, no lo hice por mí mismo, no lo hice por mi propia fuerza, no lo hice por mi propia voluntad, sino porque yo tengo fe en Dios. Y así como yo tengo fe en Dios, y por tener fe en Dios, yo dije a esta higuera que nunca jamás nadie comiera fruto de ti, y esa higuera se secó desde las raíces. Yo también les digo que cualquiera, de cierto digo, que cualquiera que dijere a este monte se refiere a cualquier problema, a cualquier dificultad, a cualquier situación. En este caso y en este momento que nosotros estamos viviendo de una pandemia mundial que ha llegado a nuestro país, Venezuela, este es un monte, un enorme monte que arropa el mundo entero. Pero este es un monte que también tiene que obedecer. Este es un monte que también tiene que suceder, le tiene que suceder a este monte igual que como le sucedió a esta higuera. Sí, claro, si dice aquí, tened fe en Dios. Porque lo que Cristo hizo con esa higuera es porque Él tenía fe en Dios. Y lo que está sintetizando Jesucristo es que si ustedes también tienen fe en Dios, esto de la higuera lo pueden hacer con cualquier situación, con cualquier problema, cualquiera problema que se presente. Ustedes también pueden hacer uso de la fe en Dios y declarar la palabra como yo la declaré a este monte, a esta higuera. Yo le dije, higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y esa palabra que salió de Jesucristo surtió el efecto en esa higuera, porque la higuera fue impactada, la higuera fue ministrada, aunque era un árbol, pero recibió el impacto de la palabra que Jesucristo le dijo, de tal manera que la higuera se secó. Jesucristo nos da a entender entonces que cualquier monte que se presente delante de nosotros, si tenemos fe en Dios, que es lo que debe caracterizar a cada cristiano, a cada creyente, a cada hijo de Dios, porque como hijos de Dios podemos actuar como actuó Jesucristo. Solamente que digamos la palabra como la dijo Jesucristo. Jesucristo se le dijo a esa higuera y pone aquí ese ejemplo como para enseñarnos a nosotros para actuar como Él actuó. Entonces, si nosotros actuamos como Jesucristo actuó, podemos decir a ese monte, a ese problema, a esa dificultad, a esa situación, ordenarle en el nombre de Jesús que desaparezca, que se vaya, que deje de funcionar, que muera, que deje de ser. Si nosotros lo decimos, dice acá Jesucristo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, en este caso a esta pandemia, a este virus, cesa, muere, vete, como si le dijéramos a un monte, pero aquí no es un monte físico, sino a una terrible enfermedad, a una pandemia que ha arropado el mundo entero. Pero esa pandemia, ese virus, al oír esta palabra declarada por los hijos de Dios, y mire que hay tantos hijos de Dios en el mundo, si todos nos pusiéramos de acuerdo en cada país, en cada nación, e hiciéramos lo que hizo Jesucristo, seguro que ese virus no duraría mucho.
tendría que irse, tendría que desaparecer, tendría que morir. Entonces, ciertamente Cristo lo dijo. Asimismo, como sucedió con esta higuera, puede suceder con cualquier problema, cualquier situación, cualquier circunstancia. Solamente que le diga, háblale. Y eso fue lo que sorprendió a Jesucristo cuando un centurión romano vino a pedirle ayuda por un criado que tenía enfermo. El centurión vino: mira, Señor, tengo un criado, mi criado está gravemente enfermo. Ven. Y si yo sé que si tú vas, lo sana. Y Cristo, como estaba presto para atender las situaciones que se le presentaran, Él dijo: yo iré y le sanaré. Pero ¿cuál es la sorpresa para Jesucristo? Que el soldado le dice: mire, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y dice la Biblia, después que el soldado dio allí una descripción acerca de su autoridad, reconociendo que así como él tenía autoridad humana aquí en este mundo, en su gobierno, Jesucristo también tenía autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades y sobre las dolencias. Así que di la palabra y mi criado sanará. Dice la Biblia que Jesucristo quedó pues admirado por la fe de este centurión. ¿Y cuál era la fe del centurión? Creer que Jesucristo podía, pero que no era necesario que él fuera, sino que dijera la palabra. Y es lo mismo que Jesucristo nos está diciendo a nosotros hoy, que hablemos al monte, que hablemos a las circunstancias, que hablemos a los problemas, que hablemos a las situaciones difíciles, que hablemos a la enfermedad, a las dolencias, los aquejamientos, que hablemos la palabra, declaremos la palabra. La Biblia dice en Isaías 53, 4 y 5, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros declaramos esta palabra, porque es la palabra de Dios, y recuerde que la palabra de Dios tiene poder, y tiene poder en sí misma para cumplirse, pero tiene que ser pronunciada, tiene que ser declarada por los hijos de Dios. Y nosotros como hijos de Dios podemos hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Por eso Jesucristo se atrevió a decir: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cristo sabía lo que estaba hablando, porque Él mismo lo experimentaba. Y Él sabía lo que nosotros podíamos hacer, porque creíamos en Él y porque somos hijos de Dios. Entonces, mis amados hermanos, solo resta que nosotros, pues, hoy entendamos y actuemos y participemos. No seamos simples observadores, no seamos simples espectadores. Dios espera que nosotros seamos participantes. Vamos a participar de la palabra de Dios, vamos a participar del Evangelio y vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Recuerden, mis hermanos, que no son los oidores, sino los hacedores de la palabra. Entonces, para este tiempo que estamos viviendo, vamos a declarar a este enemigo a vencer, que es el virus que está azotando a la humanidad. Pero aquí en nuestro país, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad Guayana, nosotros tenemos que echar este virus para afuera. Y tenemos cómo. Y sí podemos, en el nombre de Jesús, ordenarle que se retire, que se repliegue, que se vaya, que muera. Y él tiene que obedecer, porque son espíritus, los espíritus obedecen. Eso fue lo que quiso decirle Jesucristo, el centurión a Jesucristo. Que así como los soldados me obedecen a mí, los espíritus te obedecen a ti. Y Jesucristo esta misma posición nos la está traspasando a nosotros. Que así como hacía el soldado y como yo hice, ustedes también lo pueden hacer. Así que, amados hermanos, vamos a ordenar a toda enfermedad, a toda dolencia, a todo quejamiento, a todo virus, llámese como se llame. Recuerde que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que declarar esas palabras, tenemos que declarar. Recuerde que la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es lo que debe abundar en nuestro corazón, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es poderosa para dar resultado. Así que en el nombre de Jesús,
nos unimos todos y ordenamos a este virus, del momento, este virus, que se vaya de nuestro país, que se vaya de este planeta, que muera, que ya no tienen más nada que hacer acá. Y sabemos, mis amados hermanos, también, y con esto concluyo, que este año 2020 lo hemos declarado como un año de bendición, un año de la doble porción, pero el diablo también sabe y se mueve para que esto no sea una realidad. Entonces aquí es donde se presenta la lucha, la batalla. Entonces nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús y decirle al diablo que él está vencido y decirle al diablo que no podrá, porque ya él está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario y todos sus demonios, todos sus espíritus inmundos tienen que obedecer. Así que por lo tanto, en el nombre de Jesús de Nazaret, ordenamos a todo virus, a todo coronavirus, como se llame, el nombre que le hayan puesto, tiene que desaparecer, tiene que irse, así como toda enfermedad, toda leucemia, todo cáncer, toda diabetes, toda necesidad, declaramos que es suplida y tiene que acontecer, porque le estamos haciendo en el nombre del Señor. Y recordemos, amados hermanos, que Dios no puede mentir, Dios no miente. Dijo en su palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que unámonos una vez más y en el nombre de Jesús declaremos la libertad, declaremos la victoria. Somos llamados a ser más que vencedores sobre toda fuerza contraria. Y recuerde que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y nosotros nos declaramos más que vencedores sobre toda circunstancia, sobre todo virus, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un placer dirigirme hasta ustedes en estos días que estamos por acá en cuarentena, pero la palabra no está presa, nuestra boca no está sellada, nuestra boca no está cerrada, nuestro clamor a Dios, nuestra reunión con Cristo. Recuerde que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Así que les bendigo poderosamente en el nombre de Jesús y adelante con Cristo, que somos más que vencedores. Amén.